presencia de Dios y preparar nuestro corazón para recibir la palabra que Él nos tiene reservada el día de hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar nuestra prédica, y como dice el pastor Héctor, el título es No estás solo, y esto hace referencia igual a la mujer, no estás solo o no estás sola también. Y para esto vemos a la luz de la palabra de Dios diferentes situaciones en donde el creyente vive diversas situaciones en su vida, circunstancias, pero vemos cómo Dios respalda, siempre va a estar respaldando, dice aquí, dice que Dios ve las situaciones en las que estamos pasando cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana, y Él nos va a estar respaldando en todo lo que vivimos en medio de una comunión y una relación con Él, y siempre va a estar ahí para ayudarnos a pesar de esa situación, ya sean pruebas, ya sean acechanzas, ya sean traiciones, persecuciones, vituperio, etcétera. Y vamos a ver ejemplos en la palabra de Dios, y un ejemplo lo vamos a ver, vamos a ir a tocar 9 puntos, y de esos 9 puntos vamos a ir viendo las características de que estos hombres de Dios, ¿verdad?, pasaron ese tipo de situaciones que muchas veces también nosotros pasamos en nuestra vida cotidiana. Y vamos primeramente a ver en la vida de José. En la vida de José todos conocemos quién fue José, ¿verdad? Fue el hijo de Jacob, de los más chicos, antes de Benjamín, de los últimos. Y vemos que conocemos la historia porque nos relacionamos con Egipto, cuando él fue gobernador en la tierra de Egipto. Pero vamos a ver por qué José llega a Egipto y cómo fue las circunstancias por las que llegó a esta tierra. Y para esto vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 39. Y en el libro de Génesis, capítulo 39, vamos a ver el verso 4 y 5. Y dice así la escritura: y hacía yo José gracia a los ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Hablando de qué, acuérdense que José fue vendido como esclavo, y el que lo compró en Egipto fue Potifar. Potifar lo lleva a su casa y lo usa como un sirviente, ¿verdad? Pero era especial José, que Potifar le pone en sus manos toda su casa, y aquí lo vemos en el verso 4. Y halló José gracia a los ojos, dice, y le servía. ¿A los ojos de quién? De Potifar. Potifar era el jefe de la guardia de Faraón. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó el poder de toda lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa, dice, como en el campo. Estamos viendo aquí una situación. ¿Qué pasó con José? José fue vendido, ¿verdad?, por sus hermanos. José fue vendido de una manera donde vemos que sus hermanos estaban llenos de corajes y de celos. Actuaron de una manera, dice, de una forma vil, ¿verdad? Vemos hacia la persona de su hermano, pero a través de todo esto había un propósito. O sea, José había sido vendido por sus hermanos porque ellos tenían un celo, porque ellos tenían un coraje contra José. ¿Cuántas veces vemos en nosotros, en nuestra vida cotidiana, este tipo de situaciones donde hay alguien en nuestra propia familia que pueda surgir este sentimiento? Y en este caso surgen los hermanos de José. Pero detrás de todo esto había un propósito, y Dios siempre respaldó a José. Vamos al verso 21 y 23. Dice que después de que se halló a José, ¿verdad?, este hombre Potifar lo halla en una situación donde su mujer, ¿verdad?, lo engaña diciendo que José quiso abusar de ella, y fue injustamente llevado a la cárcel. Y aquí lo vemos, ¿verdad?, en este pasaje. Entonces, ¿cuántas veces nosotros sufrimos ese tipo de injusticias? Hoy en la actualidad, hacemos un recuento de todo lo que está sucediendo en las cárceles, en los centros penitenciarios, en los cerezos. Y hay mucha gente que está dentro que es inocente. ¿Por qué? Porque fueron, ¿verdad?, y levantaron un falso testimonio y fueron llevados a esos lugares a través de una mentira, de una falsa, ¿verdad? Y entonces mucha gente inocente está ahí. Pero, ¿qué sucede con José? José no se desanimó. José no dijo, no aventó la toalla, dijo, oye, pues si yo le servía a Dios, yo amaba a Dios, yo respetaba a mi padre, yo estaba siempre creyendo en el Señor, y el Señor ahora no nada más me vendió como esclavo, ¿verdad? No permitió que me vendieran como esclavo, sino también ahora permitió que me metieran a la cárcel. Y en el verso 21 dice, pero Jehová estaba con José,
y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel, dice, entregó en mano de José, dice, el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Vemos una vez más cómo José es hallado delante de los hombres por gracia. Cuando tú y yo vemos aquí, cuando tú y yo hacemos algo, ¿verdad? Y estamos en esa comunión y en esa intimidad con Dios, ¿qué sucede? Que Dios siempre nos va a respaldar. Y es lo que hace Dios con José. Siempre lo respaldó en todo, porque sabía que José era inocente, sabía que José no era culpable. Y muchas veces hay hermanos que están en los centros penitenciarios. Tenemos ahí un hermano en una cadena de oración que fue justamente llevado a la prisión, pero ahí conoció a Jesucristo. Vean cómo hay un propósito. Ahí conoció a Jesucristo y entregó su vida a Jesucristo. Entonces había un propósito y Dios tiene cuidado de nosotros, aun cuando nosotros estemos padeciendo o estemos teniendo algún tipo de injusticia. Y aquí lo vemos en la vida de José. Dios le dio gracia. Algo que es tan importante es que tú y yo no perdamos esa gracia, porque esa es la parte más importante que en nuestra vida debe de ver. Cuando podemos identificar con José, porque en esta injusticia o en estas calumnias, a veces procedemos como él, ¿verdad? Pero Dios siempre lo ayudó. ¿Cómo podemos nosotros? Muchas veces nosotros decimos, hay muchos hermanos, ¿verdad? Que dicen, estoy aquí justamente, pero solamente Dios sabe por qué. Pero hay muchos hermanos que es lo contrario. Estoy aquí injustamente, Dios me castigó, Dios es malo, yo veces que Dios me haya bendecido, Dios ahora me está pagando de esa manera. Este hombre nunca habló de ninguna de estas maneras. Vemos la vida de José. José nunca dijo algo indebido. José no reprochó a Dios, Dios no tampoco le pidió una explicación. José siguió en las cosas. Entonces vemos aquí que el primer punto estamos viendo es, no estás solo cuando estés pasando por una situación de este tipo, acerca de una calumnia, acerca de una situación donde haya odio o haya celo, porque esto lo vamos a pasar. Cuando tus ojos están puestos delante de Dios, tú no puedes estar mirando a otro lado. Dios tiene el control de tu vida, así como José. Aquí lo que vemos es a un hombre que no puso sus ojos en las situaciones o los problemas que estaba viviendo. Siempre su fe y su esperanza estuvo en su Dios. Vamos a ver en el libro, vamos al segundo ejemplo, al segundo punto, y vamos a ver en Primera de Reyes 19, del 1 al 4. Y aquí vamos a ver la historia de un hombre llamado Elías. ¿Quién era Elías? Elías era un profeta que en aquellos tiempos, ¿verdad? Vemos donde no había profetas. Y era un tiempo muy difícil que estaba viviendo el pueblo de Dios, porque Acab, el rey de Israel, se había mezclado con una mujer llamada Jezabel, una mujer perversa, ¿verdad? Entonces, esta mujer tenía dioses. Ella era adoradora del dios Baal y de la diosa Acera. Y estos dioses los involucra al pueblo de Dios. Y vean cómo este rey permitió que el pueblo desviara su corazón, ¿verdad?, a ídolos, pero siempre va a haber un pequeño remanente fiel al Señor. Y vemos que en este pasaje, Elías, en el capítulo Primera de Reyes, capítulo 19, verso del 1 al 4, dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Miren, aquí nada más. Este hombre, ¿verdad? La característica de Acab, se me hace un hombre así de esos que tiene su mandil, ¿verdad? Y venía el pobrecito a decirle a su mujer, amorcito mío, mira lo que hizo Elías, mató a todos tus profetas, los alcanzó, les cortó la cabeza, ¿verdad? Ahí este hombre sin carácter, este hombre que tiene el significado de un hombre sin carácter, sin potestad, sin autoridad, ¿verdad? Va y le dice a su mujercita para que su mujercita siempre le cumplía los caprichos, ¿verdad? Vemos que cuando había una tierra, este hombre deseaba esa tierra. ¿Y qué hizo esta mujer? Mandó a matar al dueño de la tierra y se la dio a este rey perverso que habla la palabra. Y dice aquí, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, aún me añada, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro
y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Fíjense que qué mensaje envía esta mujer. Esta mujer le dice, envió un mensajero para darle a decir a Elías que iba a hacer lo mismo que le hizo a sus profetas. Este mensaje no vino más que del mismo infierno. Dice, vemos al profeta que exhibió a los profetas falsos de Baal y de Acera. Pero vemos también que era un hombre, ¿verdad? Acá sin carácter, lleno de mal y manipulado por una mujer mala y llena de males continuos. ¿Por qué? Porque este hombre fue de chismoso a decirle, mira lo que hizo, ¿verdad? Y esperando que esta mujer actuara, dice, donde esta mujer manda un mensaje, y aquí es donde yo comento esta parte, un mensaje que viene del mismo infierno, para desalentar y infundir temor a un ungido de Dios. ¿Cuántos mensajes hoy estás escuchando, hermano, que me escucha? ¿Cuántos mensajes de mucha gente que te dice, te voy a matar, te voy a destruir, te voy a acabar, y te voy a exhibir, te voy a hacer esto, te voy a denunciar? Y todo. Así hay mensajes. ¿Y qué sucede? Que muchas veces estos mensajes nos van minando nuestra fe, nos van llevando de temores, nos llenan de angustias, y ahí estamos preocupados, ¿verdad? Y es que me dijo que me va a matar, que me va a acusar, que me va a exhibir, que me va a traicionar, que me va a buscar para hacerme mal. Amados hermanos en Cristo, Satanás es experto para mandar mensajeros que vienen de su parte para desalentarte, para decirte, ¿sabes qué? No puedes, tú puedes caminar, tú no eres nadie, tú estás perdido, tú no tienes autoridad ni tienes derecho de seguir. Estos mensajes tenemos que nosotros combatirlos con la fe, con la certeza, con la esperanza de que tenemos un Dios que a ti y a mí me apoya. Y aquí lo vemos claramente, que Elías, después un hombre que mató a 400 profetas de Baal y a otros 450 de Acera, ¿verdad? Escucha el mensaje de esta mujer perversa. ¿Y qué sucede con el profeta? ¿Qué sucede con este hombre? Dice aquí que al escuchar esto, dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Amado hermano que me escuchas, tu vida y mi vida dependen de Dios. No dependen de las circunstancias ni del diablo. El diablo podrá decir cualquier cosa. Mira, al diablo con el diablo. Porque el diablo puede decirte cualquier cosa, pero si no le es permitido del cielo, él no puede actuar ni hacer nada en contra de tu vida. Porque tu vida le pertenece al Señor Jesucristo. Porque por sus llagas y por su sangre nosotros fuimos comprados, nosotros fuimos adquiridos. Dice la palabra, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ¿qué sucede? Esta mujer le metió tanto temor, y lo primero que infunde el diablo siempre es, te voy a matar. Estas palabras siempre son casuales, no se dan de casualidad siempre que el enemigo diga, te voy a matar, no sabes con quién te metiste, y yo sabes que yo tengo el poder, y tengo la autoridad, y mi compadre de la delegación de Iztapalapa me va a apoyar para meterte a la cárcel. Mira, ni tu compadre, ni tu senador, ni quien sea, va a hacer nada si Dios no le permite. Y vemos aquí que entonces dice, viendo pues el peligro, se levantó para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a sus criados. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y dice, y deseando morirse. Fíjense bien hasta dónde penetró estas palabras, este mensaje. Dice, para desear morirse es solamente que llegó como una estaca al corazón y a la mente de Dios. Y esto, ¿por qué? Porque se le permite al enemigo a veces entrar de tantas cosas que estamos oyendo, entrar por nuestro sentido del oído. Dice la palabra que llevando el sacrificio vivo, todos nuestros miembros, el sacrificio vivo a Dios. O sea, el oído es un miembro y tenemos que ponerlo para escuchar la palabra, no para escuchar tonterías, ni tampoco escuchar que estén vociferando en contra de nosotros. La autoridad que nos ha sido dada del cielo es la que tenemos nosotros que llevar y bajarla, escucharla, bajarla al corazón y creerle a Dios que es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. Pero esto desalentó al hombre. ¿Cuántas veces nos desalientan situaciones en nuestra vida? Mensajeros que vienen de parte del diablo para decirte, te voy a acabar, te voy a destruir. Y esto a veces mengua en la fe de muchos creyentes. Hoy le vamos a embargar porque usted no pagó. Y ahí están tronándose los dedos, hermanos.
Te voy a hacer esto porque no has tampoco adquirido. Me voy a vengar a mi abuelita, ¿verdad? Porque antes de morir me dijo que tú le habías quedado a deber dinero. Y así suceden situaciones que a lo mejor muchas veces nos da risa, pero son hechos que han causado en muchas situaciones pleitos hasta muerte. Pero tú y yo tenemos la confianza y esa esperanza de saber que Jesucristo es nuestro respaldo, es nuestro escudo. Y aquí vemos que el profeta, ¿verdad? Dice, exhibió a los profetas falsos de Baal y de Acera, que esto fue el enojo de Jezabel. Pero vemos también, vemos que después de todo esto, Jezabel envía un mensaje, ¿verdad? Donde esto al ungido de Dios lo perturba. Dice, entonces, pero si nosotros confiamos en nuestra fe, que está puesta en Dios, no debemos de temer a nada ni a nadie que venga en contra de nosotros. Entonces, vemos aquí una fe que debe de ser fuerte contra todas esas vociferaciones, contra todas aquellas amenazas, porque tú eres un hijo de Dios y eres más fuerte que cualquier situación. Vamos al punto número 3. Vamos a ver otra situación y vemos que aquí Dios, más adelante, ¿verdad? Dios respalda al profeta Elías. Dice la palabra que entonces envió a su ángel para que le diera de comer, ¿verdad? Y lo fortaleciera. Y hasta que lo levantó y le dijo, a ver, Elías, ya dejémonos de estar ahí lamiando la llaga, es que, ¿sabes qué? Es que me quieren matar. No, a ver, párate, hay muchas cosas que hacer. Dios tenía ya un plan para el profeta. Entonces, Dios tiene el cuidado y Dios tuvo que levantar a otro hombre para que se encargase de esta mujer. Y ya conocemos algunos la historia de lo que sucedió, ¿verdad? Con Jezabel. Entonces, ¿qué sucede? Que siempre cuando hay alguien que se levanta a oprimir al más débil, Dios levanta uno más fuerte que él para que también sea oprimido. Nosotros tenemos que tener esa confianza, tenemos que tener esa esperanza. Dios lo rescata, lo salva y le vuelve a restaurar ese corazón lleno de temor y le dice, es tiempo, levántate, vas a regresar. Y lo primero que hace es decir, otra vez voy a regresar donde me amenazaron. Así es. Muchas veces el Señor nos regresa a lugares donde hemos sido amenazados, donde hemos sido nosotros sentenciados. Pero pues, ¿sabes para qué? Para que nosotros estemos con la confianza. Y Dios hace ver su mano poderosa en nosotros para derrotar a nuestros enemigos. No olvidemos lo que hizo con los egipcios cuando oprimieron a su pueblo en Egipto. Dice la palabra que tanto desde vino las plagas y destruyó Egipto que le dijo, Dios le dijo a Moisés, ve ahora a estos egipcios a los cuales nunca más volverás a ver. Y así es nuestro Dios. Dios es nuestra venganza. Vamos ahora a ver otro pasaje, otra historia de un hombre llamado Job. ¿Quién era Job? Bueno, vamos a ver aquí unas circunstancias. Acuérdense que al principio comentaba yo y decía, bueno, ¿de qué estamos pasando los hombres? Los hombres estamos pasando persecución, pruebas, ¿verdad? Vituperio, muerte, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas. Y es lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo ahorita en estos pasajes, persecución, ¿verdad? Exhibición, traición, ¿verdad? Pruebas. Y una de estas pruebas es Job. De esta parte que estamos hablando de pruebas, hablamos de el profeta Job. Y Job, vemos tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, aquí vemos a un hombre intachable, dice Job capítulo 1, verso 1, que era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjese cómo eran las características de este hombre. Este hombre era casi perfecto, ¿verdad? Casi perfecto. Acordémonos que no llegamos a la perfección por el pecado, porque ese pecado está en donde, en nuestros simientes, está dentro de nosotros, ¿verdad? Pero dice aquí que era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, fíjense cómo, de qué manera Dios a los justos nos puede calificar. Mi pregunta es, oye, hermano, ¿eres intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Porque estas características fueron dichas por Dios, no por Job ni por sus amigos, por Dios. Entonces, he aquí la importancia de la relación que tengamos nosotros con Dios,
Y tenía que estar esa integridad en Job por la prueba que le venía de parte de Dios, ¿verdad? Y vemos aquí en donde es sometido a una prueba de parte de Dios y le permite que al diablo, a Satanás, que extienda su mano sobre él. Y vemos en el capítulo, en estos capítulos de 1 y 2, cómo el enemigo, ¿verdad?, se encargó de quitarle sus hijos, de quitarle sus riquezas, de quitarle su salud. ¿Cuántas veces nos sucede esto, hermanos? A veces decimos, me vino un tiempo, ¿verdad? Y dice la gente, me vino un tiempo de rachitas. Decía, ahí mi comadre Conchita, dice, oye, me vino una rachita mala. De donde, híjole, ya no sé, ya como decía mi abuelita, nos llueve mojado, ¿verdad? Entonces, a veces decimos, me corrieron del trabajo, se me enfermó mi hijo, de repente tengo ahí tocando la puerta a los de Coppel, el abono, y ya no sabes ni qué hacer. Entonces, vienen situaciones y diversas cosas que se van presentando en la vida. Y entonces a veces no tenemos ni para comer, y estás contando las moneditas, ¿verdad? Ya estás contando los pesos devaluados que tenemos en nuestro país, pero ahí estás contando para ver qué comes, a ver qué consigo. Y ahí vamos, ¿verdad? Y decimos, Dios mío, ¿qué hacemos? Y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro. Y muchas veces Dios está metiéndonos a una prueba. Dios no nos va a meter a una prueba que tú ni yo soportemos. Por eso Job fue metido a esta prueba porque era un hombre recto y tachable, apartado del mal, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Por eso Job estaba diseñado para esta prueba. Nosotros estamos diseñados a estos tipos de pruebas por situaciones que nos están a nosotros en nuestra vida cotidiana nos puedan estar afligiendo. No es porque Dios sea muy malo y digas tú en tu vida, no, es que ¿por qué permitió Dios esto? ¿Por qué permitió ahora en esta pandemia que se llevara a mi papá, a mi mamá, a mi esposa o a mi esposo? Mira, a Dios no se le sale nada de control. Son pruebas que en nuestra vida vienen llegando. Es que me corrieron de mi trabajo. Son pruebas, amados hermanos. Si Dios nos quita algo, porque nos va a dar algo mejor. Pero Dios quiere probar nuestro corazón. ¿Dónde está puesta nuestra fe? Si en las cosas materiales de este mundo, o en este mundo, o en las cosas que verdaderamente edifican y traen consuelo y esperanza, que es su palabra y en la fe que tenemos en el Hijo de Dios. Pero ¿qué sucede? ¿Verdad? Que este tipo de cosas o este tipo de actos se dan en nuestra vida. Entonces, tenemos nosotros que estar constantemente, como pasa aquí. Job permaneció en esa prueba. Y vamos a ver ahí en el libro, en el capítulo 42 de este mismo libro, ya en el último capítulo de este libro de Job. Y vemos en el capítulo 42, verso 10, y dice, y dijo Jehová, la aflicción, ¿vieron cómo Dios metió a aflicción a Job? Y no es porque lo haya metido porque Dios le gustó, quería deleitarse, ver a su siervo padecer, sino era por un acto de fe. Y vemos aquí que en el verso 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus enemigos y aumentó al doble todas las cosas que le habían sido que habían sido de Job. Fíjate algo muy importante que sucedió. Los amigos de Job, y para amiguitos, ¿para qué queremos así, verdad? Dice la escritura, con amigos así, ¿para qué quiero enemigos? Los amigos que decían ser amigos de Job, ¿verdad? La mayor parte de ellos venían y enjuiciaban a Job. Y le decían, lo que tienes tú fue pecado no confesado, un derecho, porque así habemos muchos hermanos en la fe, que está pasando una prueba un hermano y lo primero que haces es juzgar, es criticar, y no edificar, y no plantar una palabra de esperanza en el corazón del que está pasando esa prueba. Pero estamos muy buenos para calificar a la gente. ¿Y con qué calidad moral como espiritual te atreves a levantar tu mano y señalar a alguien? Y estos amigos de Job se levantaron y le señalaron y le dijeron, mira, todo este mal te ha venido de parte de Dios porque hiciste esto. Muchas veces no sabemos ni los hechos, ni las causas por las cuales un hermano está pasando una situación y ya estás juzgando, ya estás criticando, ya estás de chismoso, ya estás de mitotero. Y el chisme es del diablo, y el que habla chisme ministra al mismo diablo.
Santiago nos habla de la lengua, tenemos que cuidar la forma de hablar, hablamos de conducirnos. No podemos tomar a la ligera nuestras palabras. Dice la palabra, de toda palabra ociosa dará cuentas el hombre el día del juicio. Entonces, tengamos cuidado cómo nos referimos a su hermano. Dice la escritura, no le digas a tu hermano eunuco, porque mejor agárrate una cuerda, ¿verdad? Una piedra de molino y échala al río y vete con ella también. Es tan importante estudiar, conocer la palabra para saber qué hablamos. De nuestra boca no pueden salir palabras dulces y palabras amargas. No puede salir de una sola fuente agua salada y agua dulce. O bendición o maldición. Pero no puedes mezclarlo. Entonces es importante lo que vemos aquí en el libro de Job, que estos amigos hablaban mal de él. En unos versos anteriores, dice la escritura, aquí en Job, dice desde el verso 7, dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Job dijo a Elifaz, temita, mi ira se encendió contra ti y tus compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. En otra traducción de las Américas dice que por haber hablado a tus amigos, dice, y les hablé, dice Dios, a tus amigos, que por haber hablado, no hablaron contra de mí, sino hablaron contra mi siervo Job. Ahora puedes tomar 7 becerros y les dice lo que tienen que hacer para que sea perdonado su pecado. Porque el pecado de murmuración, como el pecado de crítica, es un pecado que delante de Dios es destructivo. Entonces, aquí les da estas recomendaciones. ¿Y por qué dice la palabra? En el verso 9, fueron pues Elifaz y dice Tamita, Bildad, Suita y Sofar, Naamita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de ¿quién? De Job. No aceptó su holocausto. Su holocausto era un medio, nada más iba a ser, el holocausto era una cosa material que iban a hacer, pero lo que iba verdaderamente a mover la misericordia de Dios hacia estos hombres era la oración de este justo. Porque ni aún así se levantó para enjuiciar. Entonces, amados hermanos, si hay algo que tú escuches que hablan hermanos en la fe de tu vida, declarando sobre tu vida maldición y no bendición, declarando sobre tu vida alguna palabra destructiva y no edificadora, tú perdónalos y bendícelos y ora por ellos, porque te voy a decir una cosa, amado hermano, tu oración tiene poder para que tenga misericordia a Dios de aquellos que se levantan en contra tuya. No pagues mal por mal. No le maldigas al que te maldice, dice, al que te maldice, bendícelo. Y muchos no entienden este concepto y por eso fallan en el segundo mandamiento que dice amarás a tu prójimo. ¿Por qué? Porque el que no ama a su prójimo, sino que aquel que habla mal de su prójimo, de su hermano, no está cumpliendo el segundo mandamiento. Y esto es tremendo. Vemos cómo Dios le restaura todo lo que Satanás, dice, le había quitado, porque dice, era grande la fe. Al final, dice, reconoce el plan de Dios en su vida. Que Job reconoció que todo esto que estaba pasando tenía un propósito también. Y mantiene esa fe que dice que, porque él le creyó. Porque Job le creyó y dijo en sí estas palabras: sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Job sabía que esa situación que él estaba pasando, al final entendió que era de parte de Dios. Le costó trabajo entender a Job ese plan, pero hubo un amigo llamado Eliú que vino y le dijo: a ver, Job, ya quítate de esto, ya cámbiale el cassette, ya esto que viene de parte de Dios es otra cosa. Y confronta a Eliú a estos disque amigos y les dice: a ver, ¿quién es perfecto? Porque como él, ni tú, ni tú, ni tú eran. Y Eliú es la característica de un amigo que ayuda a restaurar, que ayuda a levantar, que conforta la fe de otro hermano. ¿Cuántos Eliú quieres ser tú? ¿Tú quieres ser Eliú o quieres ser como estos otros hombres que habla la Biblia, como los que dicen en el verso 9, un Elifaz, un Bildad o un Sofar, que nada más se la pasaban criticándolo, juzgándolo? Es importante, ¿verdad, hermanos? Que en nosotros no está. Cuando esté pasando una situación de esto, guardemos nuestra boca.
Pero sobre todo, hermano, si tú sabes que alguien está hablando, está hablando mal de ti, tú ora y dile al Señor, Señor, te pido que los perdones. Señor, yo no tengo nada en mi corazón, yo no les deseo un mal. Ellos hablan a través de sus mentiras, de sus calumnias y falsedades en contra de mí, pero tú eres mi escudo, Señor. Tú sabes, mi esperanza está en ti. Tú eres mi confianza, mi dignidad está en ti, Señor. El hombre hablará de la reputación del hombre, pero mira, que el hombre hable lo que quiera, que diga lo que quiera. La reputación siempre la van a querer hacer pedazos, pero la dignidad, tu dignidad es lo que le interesa a Dios. Y si tu dignidad delante de Dios está firme, que no te importa lo que el hombre diga. Dice aquí también, en el verso 10, también vemos que Job, sin rencor en su corazón, oró por sus amigos que habían hablado en contra de él. Dice, y esto lo movió a Dios, ¿verdad? Mueve el corazón de Dios y pone en acción esta enseñanza, que a través de orar por nuestros enemigos, Dios tiene misericordia de ellos. Y esto es a través de la oración, para no encender la ira de Dios sobre nuestros adversarios. Vamos a ver otro ejemplo en el 4. Vamos a ver al rey David en Primera de Samuel. Y ahí en Primera de Samuel, vamos atrásito, vamos a ver la vida del rey David. Vamos a ver qué pasó en Primera de Samuel, verso 23. Verso 23, dice así, 23, 14 al 18, y dice, y David se quedó en el desierto, en lugar fuerte, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Jores en el desierto de Zif. Y dice así, hasta el verso, nos dice que hasta el verso 29, que dice, Saúl perseguía, ¿verdad? Perseguía a David. Y dice, fíjese lo que dice Saúl, en el verso 21, y Saúl dijo, benditos sois vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Fíjense bien, todo lo que él habla a través de Dios, y dice todavía este hombre que deseaba matar a David, dice estas palabras, bendito sea Dios. Aquí nos muestra que era un hombre que era engañado consigo mismo. ¿Cómo puedes bendecir a Dios cuando estás persiguiendo a tu hermano? ¿Cómo puedes bendecir a Dios cuando tienes en tu corazón algo en contra de algún hermano? Dice la escritura, ve y deja tu ofrenda y ve y ponte a cuentas con tu hermano. Saúl lo quería matar. Y vemos la historia de un hombre, vemos aquí más que nada que David fue perseguido, ¿verdad? Fue perseguido por ¿quién? Por Saúl. Aquí vamos a ver, dice, aquí este es el primer punto donde David se encuentra de una manera donde lo está persiguiendo un hombre para matarlo, ¿verdad? Que es Saúl, ungido de Dios. Pero David es el nuevo rey establecido por Dios porque Saúl dejó de ver a Dios, dejó de obedecer a Dios. Cuando tú y yo dejamos de obedecer a Dios, Dios, a los que estamos arriba, a los que estamos puestos por parte de Dios para ser ministros o para ser esos reyes, ¿verdad? Que vamos a traer palabra, consuelo, esperanza al pueblo. Si tú no estás haciendo lo correcto, Dios te va a quitar. A ti que eres gobernante de una nación, si no estás gobernando de una manera digna delante de Dios, Dios te va a remover. Porque Dios es el que pone reyes y el que quita reyes. Nosotros no estamos para juzgar a las autoridades. Dios es el que se va a encargar de ellos. Y aquí vemos que este hombre sigue, ¿verdad? Persigue a David para matarlo. Pero vamos a ver en Segunda de Samuel, el punto 2, en Segunda de Samuel, capítulo 17. Vean lo que dice aquí en Segunda de Samuel, capítulo 17. Dice la escritura del 21 al 19. Perdón, en el anterior era Primera de Samuel. Primera de Samuel 23, ¿verdad? Era Primera de Samuel 23 y los versos eran desde el 14, ¿verdad? Al 18. Esto para que lo leas usted, hermano, en su casa. Y ahora vamos a Segunda de Samuel, capítulo 17, del 21
al 29, para que también lo leas y nos vayamos rápidamente antes de que nos gane el tiempo. Aquí vemos de nuevamente al rey David. Y ahora el rey David se encuentra en otra situación diferente, ¿verdad? Estamos viendo a David cuando su hijo Absalón, en el verso 21, se levanta para ahora perseguirlo y matar. 2 ocasiones David tuvo que huir de la mano de hombres. Hombres que deseaban el poder, hombres que deseaban tener la autoridad, hombres que deseaban tener el dominio y no reconocían a David como el ungido de Dios. Y hoy así sucede en estos tiempos. Hoy en estos tiempos así sucede. Muchos se van a levantar en tu trabajo porque tienen envidia de ti, porque a ti te acaban de dar el nombramiento como jefe de almacén, como jefe del área de cuentas por pagar, como el jefe del área administrativa, te dieron una gerencia, te dieron una dirección, te dieron algo nuevo en tu trabajo. Un ejemplo, aquel estudiante, ¿verdad? Que fue reconocido, le dieron a él un reconocimiento, diploma, ¿verdad? Por su participación y porque fue el mejor en el año en el grupo. Entonces se van a levantar muchos hombres de estos a perseguirte para hacer tu mal y acabar. Esto es importante de verlo, analizarlo. Mira, puedes tener persecución de tu familia, de un vecino, de un compañero de trabajo, un compañero de la escuela, de algún conocido o una amistad. Acordemos lo que vimos ahorita de parte de Job. Pero esto sucede. ¿Pero qué hizo David? Vemos qué hizo el rey David. Dice, vemos una vez más cómo David es perseguido ahora por su propio hijo. Hoy vemos cómo se van a levantar en estos tiempos hijos sobre el padre, ¿verdad? La madre sobre la hija sobre la madre, ¿verdad? Hijos contra los padres, padres contra los hijos, la nuera contra la suegra, etcétera, etcétera. Y esto va a suceder. Y aquí lo dice claramente que su hijo Absalón se levantó. ¿Por qué? Porque debe estar en el trono. Un trono que no le correspondía. Si él hubiera sido de un corazón noble, si él hubiera permanecido en la presencia de Dios, Dios no lo hubiera rechazado, Dios le hubiera dado el trono de su padre. Pero cuando hubo en su corazón maldad, Dios también lo destituyó. ¿Y qué sucede? ¿Qué sí va a pasar? Si tú eres el primogénito en tu casa, joven que me escuchas, y deseas el mal a tu padre, porque tú dices, yo quiero la herencia, yo quiero ganar, ya quiero que el viejo se muera, ¿verdad? Yo voy a tener lo que me toca. ¿Y qué sucede? Que te vas a morir tú primero antes que el viejo. Porque el deseo que tú le deseas a alguien, y principalmente a tu padre o a tu madre, dice la Escritura en el libro de Efesios, capítulo 6, dice claramente, si no honras a tu padre y a tu madre, no serás de largadura sobre la tierra y nada te saldrá bien. Y este hombre acabó mal. Quiso matar a su padre cortado de la tierra y nada le salió bien. Pues hoy la enseñanza es, hijo, que tú estás escuchando en esta día, tú debes honrar a tu padre y a tu madre. No por lo que te puedan dar material o físicamente, sino porque son el hombre y la mujer que Dios usó para traerte a este mundo. Y por eso Dios, ¿verdad? Toma a David y lo guarda de todo este mal. Y entre todo este mal, entre toda esta circunstancia que estaba viviendo David, escribe el Salmo 3. El Salmo 3 dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde sus montes santos. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieran sitio contra mí. Levántate, oh Jehová, sálvame Dios, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste, la salvación es de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición. Este hombre escribe el Salmo 3 cuando sabe que su hijo Absalón se ha levantado para perseguirle y matarle. En un momento de angustia, en un momento de decepción y dolor, David escribe este salmo haciendo mención que su salvación depende de Dios. Vamos al punto 6 y vámonos al Nuevo Testamento.
Vamos a hablar del libro de Hechos de los Apóstoles. Vámonos rapidito porque ya el tiempo ya nos alcanzó, ¿verdad? Y en Hechos capítulo 7 nos dice la escritura. 7, verso, vamos a ver a partir del libro de Hechos 7, y dice desde el verso 54 al verso 60. Ahí vamos a ver la historia de un hombre llamado Esteban. ¿Quién era Esteban? Esteban está considerado que fue uno de los primeros mártires del Nuevo Testamento, ¿verdad? Esteban predica la palabra de una manera con un celo y enfrenta a religiosos, a hombres, escribas y fariseos de aquellos tiempos que ellos se creían la máxima autoridad y creían saber todo. No sabían ni papanatas, ni sabían ni yo creo ni su nombre. Y estos hombres se levantan, ¿verdad? Con un celo y llevan a Esteban fuera de la ciudad. ¿Y qué hacen con él? En este pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, del 54 al 60, nos hacen saber, dice, y oyendo estas cosas, se enfurecían en su corazón. Y dice, y crujían los dientes contra él, pero estaban llenos del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo. Dice que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dice, dando grandes voces, dice, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, dice, le apedrearon, dice, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice la palabra, durmió. ¿Cuántas veces vas y le compartes a esa persona de Cristo? Llámese familiar, amistad o vecino, quien sea. ¿Y qué sucede? Hasta se te vuelve contra ti. Traidor a la religión de la abuela y del abuelo. Y ahora sí se acuerdan del abuelo, porque cuando vivía el abuelo y la abuela ni lo fumaban. Y muchas veces yo he escuchado comentarios de gente que dice, no, pues yo soy de tal religión, ¿verdad? Pero a lo mejor no voy, no estoy ahí presente, pero yo soy, no eres ni de aquí ni de allá, como dice la India María, ni eres ni Chana ni Juana. ¿Y qué sucede? Que entonces estás viviendo una vida de confusión, una vida donde tú crees que estás bien y no estás bien. Entonces cuando alguien viene y te predica, lo primero que hace, aquí dice, se enfurece el corazón, ¿verdad? Brota el celo, la religiosidad. ¿Y por qué vendiste si traicionaste las tradiciones del abuelo, de la vida, de la tatarabuela? ¿Ya? Mira, si vas a hablar de tradiciones, pues entonces yo creo que seguiríamos creyendo en los voladores de Papantla y todo ese tipo de cosas, porque si estamos hablando de algo que nos hable de tradición, pues nuestros ancestros fueron tradicionales y ellos creían en esto y en el dios sol, en el dios de la lluvia, en el dios de la luna, el dios palo, y ahí se paraban y adoraban. Pues entonces, ¿qué sucede? Se vuelven contra ti y quieren tu mal y quieren matar. Este hombre llamado Esteban no le importó dar su vida por el nombre del Señor. ¿Cuántas veces, amado amigo que me escuchas en esta hora, a veces te avergüenzas de ser cristiano y no hablas en tu trabajo diciendo, Cristo está en mi vida, Él es el que ha cambiado mi forma de pensar y mi forma de actuar, de pensar y sentir? Es darle la gloria a Dios con nuestro testimonio y con nuestra vida misma. Es anunciar el Evangelio de Jesucristo sin temor al rechazo. Si vienes tú en Navidad con tu pavo y te avientan la puerta en tus narices con todo y tu pavo, porque eres cristiano, gloria a Dios. Dice la Escritura, el que quiera seguir en pos de mí, niegues a sí mismo, toma su cruz y sígame. El tomar la cruz es una manera de llevar ese tipo de maldiciones que a nosotros no nos toca. Pero son maldiciones que el mundo tiene y que el mundo desea que nosotros como hijos de Dios estemos bajo ese yugo todavía como ellos. Es llevar un castigo, es llevar el menosprecio, es llevar todo este tipo de actos que sufrió el Señor Jesucristo desde que salió de Jerusalén al Gólgota, el vituperio, los golpes, estupitinas y todo tipo de desprecio hasta el dolor y la muerte por seguir al Señor. Dice, en esta historia vemos a un joven, dice, llamado Esteban, como fue apedreado, dice, por hombres religiosos.
hombres llenos de maldad y de engaño. Pero vemos que Esteban tiene una visión donde Jesucristo está a la diestra, dice que Esteban estaba a Dios guardando su vida hasta que él durmió. Hoy hay muchos religiosos en todas partes del mundo y dentro también del cristianismo que están crucificando y que están apedreando, que hoy están apedreando a los hermanos cuando hablan verdad. Porque no producen ellos, pero no dejan producir. Y nada más estorban. ¿Verdad? Hombres que quieren ellos mandar y decir las cosas deben de ser, como yo digo, a mandato de hombre, dice aquí la palabra. Cuidémonos de aquellos que digan que sean tradicionalistas o que tengan teologías o mandatos de hombres. Cuidado con este tipo de personas, porque estas personas, dice el Señor, yo no les hablé y ni les dije nada, ¿eh? Pero ahí andan hablando y diciendo y estorbando. Estos son religiosos. Y estos hombres matan a los siervos de Dios. Vamos rápidamente a ver a otro hombre llamado Pedro. Y en Mateo, ahí en Mateo atrasito, ya con esto vamos a terminar, hermanos. Mateo, capítulo 26. En Mateo, capítulo 26, nos dice claramente 26 al 69 al 75. Eso anótelo usted ahí en su hoja y estúdielo ahí en su casa. Vemos aquí que aquí en Mateo 26, del 69 al 75, nos habla de ¿qué? De la negación de Pedro hacia Jesús. ¿Qué hace Pedro? Niega, es lo que volvemos a ver. Negamos al Señor con nuestros hechos y con nuestros dichos. Mira, aquí llegas a la iglesia, levantas manos santas y Señor, pero tú en tu casa eres el anticristo. ¿Verdad? Entonces, amados hermanos en Cristo, tenemos nosotros que mostrarnos de una manera abierta, de una manera que a Dios le agrade. ¿Qué sucede? ¿Qué pasó con Pedro? Pedro negó al Señor, comió con el Señor, comía, dormía, cenaba, desayunaba, ¿verdad? Se echaba sus botanas, sus carnitas, ¿verdad? Y a todo da. Pero ¿qué sucede? Que a Pedro le entra esa situación carnal, ¿verdad? Y empieza a sentir la persecución y niega al Señor. ¿Cuántos de nosotros cuando nos sentimos perseguidos? Es que mi trabajo me dice, y jefe, yo no soy de los que muy afectos a esos cristianos, a esos que andan ahí con la Biblia y todo. Y hasta la escondes abajo de tu escritorio y no dices, no, yo no. No, pero me dicen que tú vienes con tu... No, yo no traigo nada, traigo el Calimán, ¿verdad? Traigo el telenovela, pero no la Biblia. No, usted me está confundiendo. Oye, pero te hemos visto que estás ahí, la familia. Yo te he visto que ahí vas con doña Chonita y con doña Conchita, vas allá. No se confundan. Y una vez nada más para escuchar, para ver qué pasaba, para inspeccionar. Si en verdad no es una secta y todo. Y así anda mucho cristiano, negando la fe. ¿Y qué pasó con Pedro? Que él niega al Señor. Y en esta historia vemos que más adelante, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó con este hombre, con Pedro? Que lloró después amargamente, dice. Entonces se acordó en el verso 75 del capítulo 26 de Mateo. Entonces Pedro se acordó de estas palabras de Jesús que le había dicho: antes que cantase el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando muchas veces nos damos cuenta en qué momento pisamos chueco, nos duele totalmente. Lo que sabemos es por qué el Señor Jesús, dice, hubo esta negación hacia su persona. Dice aquí la palabra que hubo un arrepentimiento de parte de Pedro para ver después de esta vida un Pedro que no estaba consolidado en la fe, ¿verdad? No tenía puesta una esperanza todavía firme, era emocional, y vamos a hacer aquí esto para ti, para Elías, para Moisés, un altar, y yo daría la vida por ti. Era efusivo. Así hay mucha emoción en la vida del ser humano. Y vamos a Juan 21:7, y vamos a ver lo que dice en Juan 21:7, y dice así la escritura: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Fíjense bien, aquí habla, dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo, ¿quién es el discípulo amado? Juan.
Juan es el discípulo amado. Y dice que le dijo a Pedro, mira, allá está el Señor, Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Dice, se echó al mar. Bueno, este hombre no sabía ni nadar cuando Jesucristo le dice, ven, Pedro, cuando estaba en la barca. Y dicen muchos que lo confundían con un fantasma. Y ahí va Pedro caminando en las aguas, ¿verdad? Y dejó de ver al Señor por ver las circunstancias, los problemas de la vida y se hundió. Ah, pues este mismo Pedro después se aventó. Pues ya no entendí. Si te ahogabas, si te avientas al mar, pues no sabes nadar. Pues, ¿qué pasó con Pedro? Pedro, en su corazón, era ya un Pedro que había desahogado en su amargura esa negación, esa falsedad, esa hipocresía. Y entonces se avienta al mar, sabiendo y creyendo que su Señor lo iba a salvar. Pero sobre todo, porque era un Pedro que ya había nacido algo esencial que todo cristiano tiene que tener. Y eso se llama fe. Pedro tenía fe para llegar ante la presencia de su Señor hasta la orilla del mar. Por eso Pedro no se inundó. Por eso Pedro pasa y llega con él. Porque Pedro vio la perspectiva ya de otra manera, de una realidad espiritual y no de una realidad común, humana, como muchos ven esa parte. Vemos a un Pedro que se llena de gozo, ¿verdad? Tanto que se había echado la barca para ir por el Señor. Y en el capítulo 21, de ahí del mismo libro de Juan, del 15 al 19, léanlo en su casa porque ya se nos fue el tiempo, ya no lo voy a leer. Vemos a un Pedro renovado, restaurado por nuestro Señor, y el Señor lo guarda porque sabía que iba a usarlo para la obra. Vemos a un Pedro cuando Jesús llega, ¿verdad? Y está en la arena y comiendo el pescadito y todo, ¿verdad? Dice que Jesús lo vio y le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Entonces, la tercera vez dice que Pedro le dice, Señor, yo te amo. Y le vuelve a decir por segunda vez, Señor, sabes que te amo. Y la tercera vez dice, pero se entristeció, pero dijo, sabes que yo te amo. Y el Señor le dijo, ve y apacienta mis ovejas. Pedro había sido elegido por parte de Dios y le había sido perdonado su pecado. Entonces, amados hermanos, si Dios perdonó nuestros pecados, ¿de quién te debes de preocupar si te perdonan o no? Tú tienes que ponerte a cuentas delante de Dios. Si tú defraudaste a alguien, cubre lo que defraudaste. Si tú hablaste más de alguien, ve y ponte a cuentas con él. Y cuando tú te hayas puesto a cuentas, Dios te va a usar para el propósito que tiene. Ya si la otra persona no te perdona, ese es problema de él con Dios. Tú cumple lo que dice la Escritura. Y Pedro le pidió perdón al Señor amargamente en los versículos anteriores. Amargamente dice que se desahogó, lloró por esa traición. Y el Señor escuchó ese clamor de dolor y lo perdonó. Y aquí vemos a Pedro restaurado y que Dios usó para la obra. Dios respalda al humilde y al constricto de espíritu. Y vamos a ver, dice, por último nos toca el ejemplo claro de la hermosa persona de nuestro Señor Jesucristo, como el día que dice de su arresto que quedó hasta cuando lo llevaron a la cruz. Dice que a través de su muerte y su sangre fuimos justificados, pero también habla, dice, del ladrón. Acuérdense que habían dos ladrones, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Uno vociferaba diciendo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos. O sea, en ningún momento se arrepintió. Qué chido, él quería vivir la vida muy chévere, ¿verdad? Todavía, si eres el Hijo de Dios, sálvanos y yo sigo de reventado. Así es como piensa el mundo. ¿Crees en Dios? Yo sí creo en Dios, pero sigues viviendo en tus males. No te quieres arrepentir, le pides a Dios entrar a su reino, pero no quiero dejar la fornicación, el adulterio, la tranza, la mentira, el chisme, la murmuración, la brujería, la hechicería, ¿verdad? La borrachera, y etcétera, etcétera, de todas las cosas que nos exhorta la palabra, que tales los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero ellos sí quieren entrar, pero no se arrepienten. Pero el otro ladrón, que estaba al otro lado del Señor, le dijo a este hombre, oye, mira, ni a la condición que estás, o sea, vete, ¿cómo estás? Es un guiñapo. Estamos los tres aquí crucificados y no tienes en tu corazón arrepentirte. Y voltea a ver a este hombre, a Jesucristo, y le dice, ahí en Mateo, ahí vamos a verlo, en Mateo 26, del 36,
que nos dice al 45. Anoten Mateo 36. Téngalo ahí, estúdielo, hermano, en casa, por favor, porque ahí es donde le va a dar también Dios luz de lo que tiene usted que hacer en su vida. Cómo tiene que usted estar delante de Dios. No es lo que yo le diga, lo que yo le estoy diciendo. No es una cosa que me estoy sacando de la manga. No soy el mago Fran y le voy a sacar aquí al conejo para que le diga a usted lo que tiene que hacer. No, no, no. Es lo que el Señor le está hablando a usted. Y dice aquí en Mateo 26, verso 36 al 45, ahí nos dice claramente, ¿verdad? También de la oración del Getsemaní. Pero bueno, ahí vamos, perdón, vamos a Lucas 23. En Lucas 23, perdón, Lucas 23, ahí vemos lo que estamos hablando. Perdón, le di una cita mal, perdónenme. Lucas 23 del 39 al 43. Dice del 39 al 43 y ahí nos habla acerca de este ladrón, ¿verdad? Y nos dice claramente ahí que este hombre, ¿verdad? Le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Fíjense lo que le dice este ladrón, acuérdate. No le dijo lo mismo que el otro, sálvate y sálvate. No, le dijo, acuérdate. Señor, si está en ti. Señor, si es tu voluntad, que tú tengas memoria de mí. Dice la palabra, ¿quién es el hombre para que tenga Dios memoria de él? Fíjate lo que dice este hombre. Acuérdate, si te quieres acordar. Si te acuerdas algún día de mí, Señor, cuando estés en tu reino. No exigiendo, porque sabía este hombre que su condición era pecaminosa, era sucia delante de Dios. Pero vean lo que dice adelante y le dice aquí el Señor. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto, en el 43 de Lucas 23, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? ¿Por qué? Porque hubo un corazón constricto, hubo un corazón humilde. Cuando tú te acerques a Dios, no vengas a exigirle, no le vengas a querer a Dios pedirle las cosas de una manera con prepotencia, con autoridad y decir, Señor, tienes la obligación, yo te pido, Señor, yo en este día declaro. Oye, está bien declarar. No digo que no, pero ¿cómo declaramos? Ya no declaramos de una manera humilde, ya declaramos de una manera exigiendo, diciéndoles es tu obligación. Ya se parecen muchos hermanos a los estos judíos que estaban sacando de Egipto. Ay, nos hubiéramos quedado en Egipto, allá no nos hubiéramos muerto de hambre. Pues si ni comían bien, ¿por qué estaban muertos de hambre? ¿Cuál era la diferencia? Pero así están. Muchos creyentes así están. Ah, es que yo estaba mejor ahí con mi compadre, ¿verdad? Y mi compadre, yo tenía el billete porque mi compadre me respaldaba. Dios te saca de con tu compadre que no te servía para nada más que era una rocota de tropiezo. Muchas veces dice, ya perdí todo. Ya no tengo nada. Y ya me quedé sin dinero. Dinero mal habido. Dice, vemos aquí, ¿verdad? Que en este ejemplo los dos ladrones. Entonces, uno, ya vimos la diferencia. Y para terminar, en Mateo 26, del 36 al 45, ahora sí, Mateo 26, 36 al 45, ahí, por favor, amados hermanos, esos, por favor, se los encargo mucho, así, encarecidamente, 26 del 34, 36 al 45, estudien en su casa, y vamos a ver principalmente en el verso 38, esta palabra, esto que dice aquí la palabra. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice, quedaos aquí y velar conmigo. Aquí estamos hablando de cuando Jesús sube al Getsemaní a orar. ¿Sí o no? Esto es cuando Dios sube al Getsemaní para orar. Entonces aquí vemos esa parte esencial donde Jesucristo le dice a sus apóstoles que él se sentía quebrantado. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Se durmieron. Hoy mucho creyente sigue durmiendo. Dios quiere que sigamos velando. Hermano que me escuchas, no puedes dormirte. ¿Cuántas veces te dice un hermano, hermano, te encargo que ore conmigo, ore por mi necesidad? Ah, sí, hermano, ¿cómo no? Y ni oras. Estás dormido. Y dice la palabra en Isaías 60, capítulo 1, levántate y resplandece. Levántate tú que duermes. Levántate porque hoy en estos tiempos la situación es difícil. Amados hermanos en Cristo, hoy la situación es dura. Si nosotros no estamos velando en las cosas de Dios, como decía mi abuelita, triste, pinta tu calavera.
Amados hermanos, es importante que estemos velando, orando y sobre todo orando unos por otros. Aquí la enseñanza es que cuando haya un hermano que te pide oración por él, ora. Y aquí nos dice la palabra, por eso dice, no estamos solos. Siempre habrá un amigo que nos extienda la mano y ese amigo se llama Jesucristo. Aun cuando todos nos abandonen y todos nos dejen como a Job, Dios siempre va a estar respaldándote. Como lo estuvo con José, con David, con Daniel, con todos estos hombres, Pablo, Pedro, con todos y cada uno de ellos. A Daniel lo protegió en el pozo de los leones y dice que el ángel le tapó ¿qué? La boca a los leones. Para que veas, cuando hay alguien que vive en la comunión y en las cosas de Dios, Dios respalda a sus hijos y los guarda de todo mal. Esta es la enseñanza del día de hoy. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú nos has dado, Señor, tu palabra y nos has dirigido con esa bendición de saber que estamos siempre confiados en cualquier situación de nuestra vida, cual sea la tribulación, la prueba, la aflicción, la necesidad, siempre estarás ahí, Padre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, sabiendo que todas las cosas son puestas y delante de ti hechas. Gracias, Señor, por todo y cuanto todo nos has bendecido. Bendice a cada hermano según que esté pasando alguna prueba, alguna situación en su vida. Si hay alguien que se ha levantado en contra de ellos, situaciones, personas, lo que sea, Padre, que tengan la esperanza y la confianza de saber que tú estás con ellos. Padre, tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? No habrá quien nos haga frente en los días de nuestra vida, porque tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro estandarte, tú eres nuestra gloria que levanta nuestra cabeza, como decía el rey David en el Salmo 3. En ti, Señor, confiamos todos los días, vivimos para ti. Gracias, Señor, por esta palabra, porque nos conforta y nos llena de sabiduría. Saber que, como dice la palabra, que tú estarás con nosotros todos los días, aún hasta el fin de este mundo, es una promesa y una realidad, la cual vivimos y no la llevamos al corazón. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, antes de despedirnos, si alguien escuchó por primera vez este mensaje, yo te ruego que hagas esta oración con nosotros y digas, Padre, te doy gracias en esta hora, Señor Jesucristo, por todo lo que nos has dado. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque en este tiempo te pude escuchar, porque mucho tiempo viví alejado de ti, pero hoy te puedo escuchar, Señor. Entrego mi vida y todo al señorío de tu Hijo Jesucristo. Entrego mi alma, mi mente, mi cuerpo, todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, Señor. Gracias te doy. Me arrepiento de todo pecado y reconozco que soy un pecador que necesita de ti. Gracias, Señor Jesucristo, porque en este día hoy pude conocer tu verdad y tu verdad me ha hecho libre. Bendito sea sobre todas las cosas, Padre, y bendito sea tu Hijo Jesucristo, el cual murió por mí por esa expiación de pecados y resucitó para que juntamente yo también fuera resucitado. Creo en tu Hijo, amado Jesucristo, y ahora yo soy una nueva criatura. Ahora, como dice Juan 1:12, todo más a todos aquellos que creyeron y confesaron que Jesucristo es el Señor, son hechos hijos tuyos. Yo soy un hijo tuyo, dejé de ser una creación más. Hoy te doy las gracias, Señor Jesucristo, por este día en mi vida. En Cristo Jesús. Amén.